Hola, bienvenidos tanto al canal de YouTube de La Dimensión Súbita, si nos estáis viendo, y al canal de podcast de La Dimensión Súbita, si nos estáis escuchando, en este balance que vamos a hacer del Festival de Málaga del año 2026, la que es su 29ª edición. Acaba de terminar el festival, aquí todavía tengo la acreditación colgada del cuello y vamos a intentar hacer un balance un poco de urgencia de lo que es esta edición del certamen y con qué nos hemos encontrado. Para hacer un titular que resuma un poco lo que hemos sentido después de estos 9 días de cine, yo diría que nos quedó mejor sabor de boca la edición del año pasado, la 28ª, que esta edición. Básicamente, no podemos, en un festival no se trata de hacer niveles promedio. Sorprendentemente, quizás el promedio de las películas que hemos visto este año ha sido quizás algo mejor que el promedio de las películas del año pasado, pero al final un festival se justifica porque existan una serie de propuestas que sobresalgan de la media y que susciten interés y atención y que merezca la pena visitar y revisitar en los años siguientes. Creo que ha habido más propuestas de ese tipo en la edición del año pasado que en este del año 2026, donde ha habido una cierta tendencia a ir al no riesgo, a la no audacia, a jugar al término medio, no equivocarse y, en consecuencia, propuestas que pueden resultar, sí, interesantes, correctas, con pocos defectos que achacarle, pero sin ese punto de audacia, ese punto de más, que es lo que hace que una película suscite más interés, suscite la necesidad de revisarla, revisionarla y que se convierta un poco de referencia, ¿no?, en lo que es la evolución del cine español y el iberoamericano, que a fin de cuentas de lo que un festival se trata, encontrar esas referencias que sirvan de inspiración para otras películas y que en el espectador se vea la necesidad de revisar esos títulos porque los consideramos importantes en la historia del séptimo arte, en este caso en el ámbito del cine español y del cine iberoamericano, que es los dos ámbitos fundamentales de los que el Festival de Cine de Málaga pues se nutre y a los que se dedica. Sí tengo que decir que posiblemente el nivel de las películas españolas a nivel medio ha bajado algo, ha descendido, pero en cambio ha mejorado el del nivel de las películas iberoamericanas. Entonces, digamos que una cosa por otra, ya digo que quizás en cuanto a promedios sí que ha habido una cierta mejora, porque quizás no ha habido películas que podamos, ha habido algunas que hemos visto que podemos considerar resbalones o hundimientos, pero hay mucho producto correcto, incluso algo inspirado. Por lo tanto, no podemos decir que el nivel se haya hundido, es decir, mantiene y quizás, ya digo, el nivel promedio ha subido respecto al año anterior, pero echamos de falta títulos que sobresalgan de la media. Hubo más el año pasado que este. A continuación, es el punto fundamental y que suscita más dudas, más año tras año. El exceso de títulos. Había 263 títulos en la programación de este año. Yo, con todas las personas que me he cruzado, que saben más que yo de cine seguramente y de la situación del mercado del cine y de, en general, cómo está el sector y el ámbito del mercado cinematográfico, hablan de exceso de títulos. Y 263 títulos son muchos. Es decir, el gran problema es que evidentemente hay medios, no solo, es decir, La Dimensión Súbita, hay una persona para cubrir todas las películas posibles, pero es que no crean que hay muchos más medios que tienen más personas para cubrir el certamen. Es decir, en la página web se puede ver el listado de medios acreditados y sí, pues evidentemente Televisión Española, Radio Nacional de España, Canal Sur, pues tienen más
personal para poder atender a todas las citas que se producen a lo largo de las diferentes jornadas. Pero la mayoría de los medios, incluidos muchos periódicos importantes, no solo los digitales, sino periódicos, prensa normal y corriente de toda la vida, pues manda en todo caso a un corresponsal, ¿no? Entonces, una persona no puede, es evidente que no puede cubrir 263 títulos. En la mayoría de los medios no podemos cubrir más que una parte, un 10%, algo más del 10% de los títulos que se proyectan. Y evidentemente, pues, ¿esto qué riesgo corre? Pues que entre esta varaunda de títulos proyectados, pues que haya muchos que queden un poco opacados porque no se sabe qué elegir. Ese es un riesgo real y que se produce año tras año. Y ha habido muchas veces que se han solapado títulos interesantes, pues y ha habido que elegir entre uno de los dos o de los tres. Bueno, pues eso habrá que analizar. No sé si se va a analizar o si se va a seguir con esa política de ir casi a los 300 títulos. Hay que decir que el Cine Albéniz, que es una de las sedes principales del certamen en Málaga, se está ampliando y muchos temen que eso lleve, va a haber más salas disponibles para proyecciones y en vez de la racionalización, de tener más posibilidades de proyectarse más veces títulos que están en el programa, pues que haya la tentación de incluir todavía más títulos y llegar a los 300 o superarlos. No creo que sea buena opción porque, repito, es que no hay posibilidad de hablar de todo, evidentemente, de todo ello, y en todo caso lo que se hace es hacer una selección de la selección, que es lo que hemos hecho en la dimensión súbita. En súbita hemos hecho una primera criba y luego hemos hecho otra criba más, es decir, hemos hecho, podemos decir, la criba de la criba para hablarle de los algo más de 30 títulos de los que hemos hablado en las 4 crónicas de nuestra página web, recordemos www.ladimensionsubita.com. Es la mejor, es lo único que podemos hacer y eso es lo que hacemos. Que no hemos tenido acceso a títulos que podían ser interesantes, por supuesto. Que quizá hemos visto títulos que son menos interesantes que los que hemos dejado de ver porque no hemos guiado un poco por la intuición o por la información suministrada y es posible que hayan quedado fuera títulos de interés. Sí. Alternativas, pues pocas tenemos. Es decir, mientras haya este volumen de títulos, pues que además no es que haya solo muchas secciones, es que ya entre más de 30 títulos que existen en sección oficial y sección oficial fuera de concurso, y en documental la competición y en documentales pases especiales, que es otra jungla parecida, pues bueno, pues se ve lo que se puede ver. Siempre el festival se mantuvo dentro de una línea más o menos llevadera hasta el año 2016. Hasta ese momento era, digamos, festival de cine español. Y el gran problema tampoco, es decir, no vamos a atribuirse exclusivamente al festival. Yo desde el primer año que lo cubría, ya por el 2012 en Cinearte Magazine, que entonces se llamaba El Espectador Impertinente, siempre dije que el gran problema era que la industria del cine español no apostaba por Málaga como un escaparate privilegiado para promocionar las películas de cada temporada, ¿no? Es decir, realmente la sección oficial, y esto es algo que vengo diciendo desde hace no sé cuánto tiempo, no, el nivel medio está por debajo de lo que acaba estando por debajo de lo que es el nivel medio del cine español. Y no llegan muchos títulos que son los grandes títulos de la temporada y que no se proyectan en Málaga. Podría parecer y decir, bueno, claro, es que el Festival de Málaga se celebra demasiado pronto y los grandes títulos llegan el último cuatrimestre del año para tener luego estar más frescos de cara a los Goyas. Es una verdad a medias, es decir, el festival antes se celebraba a finales de abril, primeros de mayo, y fue el propio sector el que pidió que se adelantara. Con la idea de favorecer determinados títulos que se podían estrenar de cara bien a Semana Santa, bien al verano.
Y eso es algo que pidió el sector. Mm, y creo que el propio sector considera que entonces aquí tienen que venir títulos que tienen difícil salida y que hay que darle una oportunidad y que Málaga puede representar una oportunidad. Y que realmente los grandes títulos no van a venir a Málaga, sino bueno, que se va a reservar para el último cuatrimestre y quizás reservarlo para San Sebastián, Valladolid u otros certámenes que se considere pertinente. Yo creo que eso forma parte de uno de los muchos errores que el sector del cine español comete en términos de marketing y promoción. Y lo digo así de claro. Es decir, el sector, con independencia de la calidad artística, que hay años mejores y años peores, pues la gran cuestión es que el sector tiene grandes carencias en materia de marketing y no ve en general que un certamen como Málaga puede ser un gran foco de proyección de muchas películas españolas, cuando realmente ha sido el gran certamen del cine español durante mucho tiempo y eh, cuenta con un ambiente favorable que es el ideal para convertir el Festival de Málaga en un gran evento que, bueno, siempre lo he dicho, si el cine independiente tiene a Sandas como el gran referente, pues el cine español puede tener el Festival de Málaga como gran foco de proyección de muchos grandes títulos de la temporada y en general de toda una serie de eventos que podrían poner en valor el cine español y muchos títulos. Como eso no ha sido así y la apuesta no y la industria del cine español no ha hecho esa apuesta, pues el festival optó por pasar de ser Festival de Cine Español a Festival de Cine en Español en el 2017. Con lo cual, eh, digamos que la sección oficial absorbió lo que era la sección Territorio Latinoamericano, eso fue en el año 2017, y la sección oficial pasó a tener tanto películas españolas como iberoamericanas. Y además se daban dos biznagas, es decir, era un poco llamativo, es decir, no acababa de romper la apuesta por el cine español, sino que se daba la biznaga de oro a la mejor película española y otra a la biznaga de oro a la mejor película iberoamericana. Una dualidad extraña, pero bueno. Fue la opción que se tomó para, digamos, expandir el festival o que dar un salto hacia adelante. Y además eso estuvo acompañado de progresiva creación de nuevas secciones, de selección de un número más alto de películas, en una especie de huida hacia adelante para aumentar el nivel del festival. Por lo tanto, ese es el contexto y ese es un poco la explicación, creo yo, de por qué hemos llegado a un festival con 263 películas. Vamos a decir lo que se dice en tenis, errores forzados, ¿no? Es decir, ante las circunstancias, pues este es el camino. Pero bueno, es algo que, como mínimo, si se cree que tiene que haber más de 200 títulos, sí que las secciones necesitan, en todo caso, si se considera que ese número es aceptable, se necesita una reorganización del festival en materia de secciones que un poco pues ponga a la sección oficial en su justo término. Es decir, no puede ser más de 30 títulos entre sección oficial de películas en competición y selección oficial de películas fuera de competición. Eso es una absoluta locura, ¿no? Pero bueno, eso necesita de una reorganización, quizás crear lo que antaño era habitual llamar la sección informativa y saber qué es la sección, ofrecer títulos de interés que, bueno, pues que tengan una posibilidad de proyectarse en el certamen, pero que haya una sección oficial que sea el centro de gravedad claro del festival. Pero bueno, este es el primer tema que no vamos a ahondar porque creo que ya hemos hablado lo suficiente de él. Otra cuestión interesante de este año ha sido que claramente que tanto a nivel de producción en los términos más económicos, como yo creo que a nivel artístico hemos vivido una especie de películas en una situación de impasse económico y quizás psicológico. Vivimos unos momentos muy complicados, todos lo sabemos, es decir, momentos de gran incertidumbre,
Y en materia de cine español en concreto, hay que entender que durante los años en que los fondos Next Generation, fondos europeos, se ha disfrutado de ello, pues muchos se han dedicado a una parte de esos fondos a la producción de películas. Por las noticias, pues estos fondos ya están llegando a su fin, lo cual es un momento, evidentemente, de qué va a pasar. El cine europeo depende muchísimo de las subvenciones y en un momento en que no se sabe qué va a pasar con las subvenciones, pues ya crea una situación de impasse en materia de producción. Y luego todo lo relativo al contexto social, cultural que estamos viviendo, pues es lógico que cree una situación de inquietud que se ha reflejado en muchas películas. Muchas películas van de mundos que se acaban, nada más que la película inaugural, aunque no parece una película, vamos a decir, que sea una película apocalíptica, pero Calle Málaga, protagonizada por Carmen Maura, es la historia de una mujer ya madura que ve cómo su mundo tiene que cambiar de mundo, el mundo en el que siempre ha vivido, pues sufre un vuelco. Ya de por sí eso representa un poco, simboliza o resume o sintetiza ese ambiente psicológico que se ha vivido en muchas películas. Desde Día de Caza de Pedro Aguilera, que es un remake de La Caza, que también, si hay quien conozca la película original de Carlos Saura, pues verá que tiene un cierto aire de fin de época, de estado terminal de algo. Eh, Los nadadores, la película argentina de Zona Cine, que también habla de una especie de fin del mundo por elevadas temperaturas y de inacción por parte de muchas personas que no hacen nada ante ello. Hasta lo que hay incluso en la conversación que tuvimos con María Molina Peiró, la directora del documental Como Todo Mortal, habló explícitamente de este tema. Entonces vimos esa situación un poco de impasse, de estamos en el final de una época y viene otra que no sabemos cómo va a ser. Eso ha impregnado a muchos títulos del certamen, a gran cantidad de títulos del certamen. Y como tercera nota, pues yo creo que habría que dar un repaso a lo que son los títulos más destacados. Ya en nuestra página web, recordemos www.ladimensionsúbita.com, lo presentamos. Aquí por hacer algún comentario en torno a esos títulos de los que hemos hablado, pues yo lo he dividido en tres grupos. En cuanto al largometraje de ficción, a mí el largometraje de ficción español que más me ha gustado y que ha estado en la sección oficial fuera de concurso ha sido Femenino Singular de Xavi Puebla. Xavi Puebla ya estuvo en el Festival de Cine de Málaga del año 2012 con la película Puerta Fría, en la cual intervenían pues Antonio Deschent, María Valverde, Héctor Colomé y nada menos que el actor norteamericano Nick Nolte. Pues del 2012 hasta el 2026 Xavi Puebla pues no ha hecho ninguna película porque no ha podido hacerla, pero su reentré con Femenino Singular yo creo que es una película muy brillante y pueden ver en nuestra web en la crónica número 1, que son los dos primeros días del certamen, la brillantez de su película y la solidez de su propuesta. Luego tenemos que mencionar la película que ganó la Biznaga de Oro a la mejor película española en la sección de oficial a concurso, que es Yo no moriré de amor, de Marta Matute, sobre la historia de una familia que ve cómo la madre pues se va deteriorando por el Alzheimer. Es una gran película, hay que decirlo. Estas dos películas forman parte de la que yo considero... hay tres películas especialmente que a mí... Vamos a decir cuatro películas. Ahora iré mencionándolas cuando vaya desarrollando todos los títulos. Pero Femenino Singular de Xavi Puebla y Yo no moriré de amor de Marta Matute me parecen las dos mejores películas de ficción que he visto en este certamen y que me parecen películas más que meritorias. Femenino Singular tiene a lo largo de toda la película un pulso verdaderamente prodigioso y Yo no moriré de amor cierra con un plano final que yo creo que es de los mejores de la historia del cine español y no exagero.
Y luego también destaco Iván y Jadún de Ian de la Rosa, una película rodada en Almería que eh, trata sobre la relación en una especie de nueva versión de Romeo y Julieta, aunque sin tanto dramatismo sangriento, digamos, entre un hombre transexual y una chica de origen musulmán, una chica musulmana, en los campos de Almería, ¿no? Ya sabemos que los cultivos hortofrutícolas tienen gran fuerza. Bueno, pues Iván y Jadún de Ian de la Rosa también me parece una película a mencionar. Y termino este grupo de películas españolas con Día de Caza de Pedro Aguilera, que ya en su día, en el año 2017, pues sorprendiera a la sección Zona Cine con Demonios tus ojos, pues vuelve a sorprender con este remake de La caza de Carlos Saura, donde, bueno, pues las actrices, ¿no? Aquí en digamos que Rosy de Palma hace el papel de Alfredo Mayo, el personaje equivalente, Blanca Portillo, el de Ismael Merlo, Carmen Machi, el de José María Prada. Y Zoe Arnao hace el papel que interpretó Emilio Gutiérrez Cava. Me parece muy interesante porque lo que sorprende es que los tiempos, que según parece son muy diferentes, pues la película con una narrativa, una trama casi idéntica, pues vemos que resiste bastante el paso del tiempo, con lo cual hay que concluir que quizás no han cambiado tanto las cosas como parece. Tengo que mencionar, ya he dicho ya que el segundo grupo son las películas iberoamericanas. Menciono 6. Yo creo que este año las películas iberoamericanas han estado mejor, han subido, tenido un nivel más alto que el año pasado. No puedo dejar de mencionar El corazón del lobo de Francisco Lombardi, donde creo que es la primera vez donde se opta por no romantizar la lucha guerrillera, como dijo el director en la rueda de prensa posterior al pase a la proyección de la película en el certamen, y lo que se narra ahí son las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso en Perú. Y todo en torno a era normal entrar en una aldea, secuestrar a quienes allí estaban, y entonces a los niños adiestrarlos y adoctrinarlos para que se convirtieran en combatientes de la guerrilla. Aquí vemos la historia de uno de esos niños que crece y pues se convierte en uno de los guerrilleros, decisión que no ha cometido por su propia voluntad, sino que ha sido a raíz del secuestro de Sendero Luminoso. Una película que por su temática pues es una rara avis dentro del cine, no solo el cine iberoamericano, sino yo creo que de todo el cine occidental, porque tal como digo en la página web, pues normalmente se tiende a romantizar la lucha guerrillera y no hay tampoco tantos títulos que hablen desde el lado oscuro que esa lucha guerrillera comportó para las sociedades que lo sufrieron. Tengo que mencionar también Casi Desierto del brasileño José Eduardo Belmonte, una película muy sugerente, rodada en un Detroit casi post-apocalíptico, vamos a decir, que estuvo en Zona Cine. Solo se llevó un premio de interpretación femenina para la joven actriz protagonista que hace de una chica autista. Creo que merecía algo más porque Casi Desierto es una película interesantísima también. Tengo que mencionar Juana, del ópera prima como director de Daniel Jiménez Cacho, a quien entrevistamos en la revista y que pueden acceder al podcast de la conversación a través de nuestra página web, y que es una película sobre los feminicidios y los abusos a mujeres en México y la estructura de poder que lo amparan, y que también es una película más que meritoria. Nos vamos a Chile, que también es un cine que está viviendo en un muy buen momento, y Mil Pedazos de Sergio Castro San Martín, una película que nos impactó, y también hablamos con su director, y también pueden acceder a muchos detalles de la película si quieren profundizar en ello en esa entrevista. Los Nadadores, también hablamos con su directora, la
joven realizadora argentina Sol Iglesia SK. Ya he comentado que es una película de tinte apocalíptico y sobre la apatía y el hastío y la inacción de los jóvenes ante esa situación apocalíptica. También nos lo contó en la entrevista cuáles eran sus intenciones, y creo que también hay que mencionarlas. Y para terminar, pues El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso, que fue la película que ganó la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana de la sección oficial a concurso, y que es una película sobre los conflictos entre las compañías madereras y los pueblos y lugareños de quienes viven alrededor del bosque, ¿no? Y cómo pilla en medio a una familia haitiana que acaba de llegar a México. No sé si lo he dicho, pero en el grupo de películas españolas Yo no moriré de amor fue la película que ganó la Biznaga de Oro a la mejor película española. Entonces, digo, tanto una como otra, tanto la Biznaga de Oro a la mejor película española como la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana, yo la incluyo como de las mejores películas del certamen. Ya he dicho que tanto Femenino Singular como Yo no moriré de amor son dos de las mejores películas que he visto en el certamen, pero la mejor, hay que ir al grupo de documentales para ver la que considero que es la mejor película del festival de este año. Y a mí lo he dicho varias veces, que me parece que es Como todo mortal, de la directora sevillana María Molina Peiró. Es un documental fascinante, es 3 películas en una, porque es tanto una película de ciencia ficción, aunque no se lo crean, como un documental científico, como un documental antropológico, que tiene como centro a las minas de Río Tinto, y que me parece un documental excepcional, y que sigue la línea de los grandes documentalistas españoles, que desgraciadamente son poco conocidos en nuestro país, pero que marcan una evolución del género o formato que es verdaderamente uno de los rasgos de identidad de nuestro cine, por desgracia poco conocido. Como ya he dicho, Como todo mortal me parece evidentemente el mejor documental que he visto, y no solo eso, sino la mejor película de todo este festival. Tienen en la web, en la cuarta crónica, pues el enlace a una conversación con la directora que nos da amplios detalles sobre su película. Y también, como la cuarta película más importante del festival, cito otro documental que se llama Diciembre, del gran documentalista argentino Lucas Gallo. Ya en el 2020 vimos 1982, que giraba en torno a cómo la televisión oficial argentina cubrió la guerra de las Malvinas, y en diciembre lo que nos presenta es material de archivo que va explicando cómo los sucesos relacionados con el Corralito en Argentina en el año 2001. Lucas Gallo tiene una capacidad impresionante para ese material de archivo, montarlo y ofrecernos una visión verdaderamente deslumbrante desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista humano es desolador, con algún rasgo de humor también hay que decirlo, muy interesante, sobre los sucesos que ocurrieron en Argentina en ese momento, que marcaron el país, y tiene una capacidad para, sin ningún tipo de voz en off, ni 1982 ni Diciembre tienen voz en off, pero el espectador se sumerge en lo que es los sucesos, no tanto los sucesos reales. En el caso de 1982 ya he dicho que no son los sucesos reales, sino es cómo se cubrió la guerra de las Malvinas en la televisión oficial argentina. Pero en esta su nueva película de Lucas Gallo, sí nos sumerge en los hechos. O sea, logra a través del material de archivo, muchas veces el material bruto, él nos dice en la entrevista que también le hemos hecho y que también tiene acceso a través de nuestra web, pues que él intentó eliminar el componente televisivo, ¿no? Para captar el bruto de esas imágenes, y verdaderamente nos sumerge en la vorágine de los acontecimientos. Un documental más que meritorio. También tengo que citar otro documental brasileño más que apreciable, A Voz de Deus, La Voz de Dios, que va sobre niños predicadores. Hay un fenómeno que existe en Brasil, niños predicadores, y vemos a alguien que ahora mismo es un niño predicador,
y alguien que fue un niño predicador. Y realmente vemos, a mí el quien fue y ahora ya es un adulto, pues casi me recuerda a Juguetes Rotos de Manuel Summers, ¿no? O sea, me parece casi un personaje que, pues, que está buscando su senda por la vida. Y lo más escalofriante es que el niño, el que todavía es niño, pues casi estamos viendo su futuro al ver el presente de esa otra persona que fue niño predicador. Es un documental más que interesante. Entonces, estos 3 documentales estuvieron en la sección oficial de documentales a competición. Y el cuarto, Un árbol es un ensayo filosófico más que interesante que han codirigido Carlos Márquez Marcet, que recordemos ya ganó la Biznaga de Oro en el apartado de ficción con 10.000 kilómetros y los días que vendrán, pues ahora presentó un documental, Un árbol es un árbol, que es más que interesante. Y tenemos que citar en documentales pases especiales, esto no estaba en competición, pero cito 2 documentales muy apreciables. Uno de Javier Espada, Memoria de los Olvidados. Javier Espada es director del Centro Buñuel en Calanda. Tiene un documental ya previamente realizado que pueden disfrutar en Flisolé, que es Buñuel, un cineasta surrealista, que es muy interesante. Y ahora, en Memoria de los Olvidados, pues profundiza minuciosamente en lo que significó Los Olvidados, la película que realizó en 1950 en México Luis Buñuel, y que consiguió, la que consiguió el premio a mejor director en el Festival de Cannes de aquel año, y que significó volver a estar en primera línea entre los creadores cinematográficos del momento. Gracias a Los Olvidados, posiblemente Luis Buñuel es lo que ahora lo conocemos y tal como lo identificamos. Quizás si no hubiera llegado a hacer esta película que triunfó en el Festival de Cannes, pues a lo mejor no cae en una dinámica en la que vinieron todas sus obras maestras posteriores. Es decir, nos hubiéramos quedado como el director experimental que realizó en la década del final de los 20 y en la década de los 30, Un perro andaluz, La edad de oro y Las Urdes o Tierra sin pan. No, gracias a Los Olvidados y al triunfo que para él supuso, pues su carrera se relanzó y vinieron todas las obras posteriores, las obras maestras posteriores, como pudieron ser en México Él, Ensayo de un crimen, El ángel exterminador, Simón del desierto, y en Francia pues títulos como El discreto encanto de la burguesía, Ese puro objeto del deseo, El fantasma de la libertad, en fin, todos los grandes títulos que hizo en Francia y cuyo creemos que el arranque después del corte que supuso la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, pues él retomó el camino de la creación cinematográfica de más elevado nivel con Los Olvidados. Repito, Memoria de los Olvidados de Javier Espada, un documental que trata minuciosamente las vicisitudes y las características de esta película y que además en sus títulos de crédito ofrece una gran sorpresa que no vamos a desvelar, pero sobre un hecho muy desconocido sobre la vida y muerte de Luis Buñuel. Y para terminar, un documental que a mí que me pareció sumamente encantador y que tengo ganas de citar, que es Back in Time, de Manuel Bellido y Siegfried Monleón, que gira en torno a la escena musical de Torremolinos en los años 60 y 70 y nos trae a los testimonios de muchos de los que allí tocaron y allí hicieron música, más toda una serie de personas que evidentemente estaban en ese mundo, propietarios de discotecas, propietarios de locales, dueñas de tiendas de discos, road managers, bueno, una visión absolutamente encantadora y nostálgica de lo que Torremolinos significó en los años 60 y 70. Estos 16 títulos son los que yo considero más que los más importantes y no quiero terminar sin mencionar 3 títulos
que es muy interesante. Hay tres galas que son las galas de televisión española, galas TV, y se proyectaron tres películas que las tres representan un modelo de producción que yo creo que es un cierto giro en relación al pasado, pero que son tres propuestas muy diferentes entre sí, pero muy interesantes. Una es Casi todo bien, que va en torno a un escritor frustrado y que está protagonizada por Marcel Borràs, Silma López, y en que también intervienen pues Julián Villagrán, Adelfa Calvo, Segundo La Rosa, y es una película muy interesante porque tendría que hacer spoiler para hablar de sus virtudes. Hago un spoiler que lo aviso en la página web para que si alguien se quiere saltar de párrafo se lo salte, pero que realmente parece una comedia romántica, pero no lo es. Eso es lo verdaderamente interesante de esta película y gira en torno a un escritor frustrado, ¿no? Y sus vicisitudes. Puedo decir que retrata muy bien ese mundo editorial de quienes no tienen la fama. Los Justos también es otra película interesante. Es un jurado que tiene que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de un empresario corrupto que ha corrompido a muchos políticos, pero de repente pasa algo que le obliga a tomar los pone en una coyuntura difícil. También es una pelea, los protagonistas, pues tenemos que mencionar pues, Carmen Machi, Vito Sanz, Bruna Cusí, Pilar Castro. También una película, tanto Casi todo bien como Los Justos, son películas sencillas que funcionan con una serie de actores muy solventes y que es un modelo de producción que me parece original porque no lo ha empleado normalmente Televisión Española. Películas muy dinámicas, películas que son sencillas pero que sí tienen motivo de impacto. Y la tercera con este modelo sería Mallorca Confidencial, de David Irundain, con Lolita Flores de protagonista. También trabaja pues Asia Ortega, que está muy bien, y Elena Furiase, que también, la hija de Lolita Flores, que también es un tercer protagonista muy eficaz, que es una película de género criminal. Lolita Flores interpreta a una matriarca que se dedica al tráfico de drogas, pero también es una película muy interesante en su realización y en su desarrollo, ¿no? Una muestra más de la importancia del género negro en el cine español. Entonces esas tres películas, repito, fueron los tres títulos de las tres galas Televisión Española, me parecieron muy interesantes por su modelo de producción. Son películas que no son especialmente caras, pero que funcionaron muy bien, no vamos a decir a pesar de su sencillez, quizás gracias a su sencillez y con unos elementos, no vamos a decir simples, sino sencillos, pues consigue gran eficacia. Es un modelo de producción interesante y que habrá que seguirle la pista. Pues hasta aquí toda nuestra información sobre el Festival de Málaga. Esperemos que el resumen que les hemos dado haya sido interesante. Y para el año que viene, como los deseos son gratis, me gustaría una mayor racionalización en cuanto a las secciones, que creo que es necesaria, como he dicho. Y quizás sí que podamos ver no tanto películas que podamos decir que sean correctas, sino lo que tiene que ofrecer todo el festival. Películas que arriesguen, que sean audaces y que sean referentes para otras películas para el futuro. Mayor audacia, mayor ambición, mayor capacidad de repercusión de cara al futuro. Que haya más películas de ese tipo. Como ya digo, como deseo gratis, espero para que el año que viene se cumpla. De todas maneras, es un festival que durante estos días, pues ya digo que tampoco ha habido grandes debacles que mencionar. Sí tengo que mencionar, o sea, tengo que mencionar, al final creo que debo mencionar la película de clausura. No, La familia Benetton más 2 no tiene el nivel para un festival de cine, pero fue la decisión, como
A3 Media es uno de los patrocinadores, pues bueno, pues es la película que se tuvo que... Fue la película que se proyectó, pero ese fue el mayor resbalón del certamen, la película de clausura. Pero todo lo demás, pues en general ha tenido un nivel correcto y aparte de ese nivel correcto, pues entre, como ya he dicho también, entre las películas iberoamericanas, este año ha habido propuestas muy estimulantes, muy interesantes y muy dignas de atención. Pues aquí terminamos nuestro resumen del Festival de Málaga. Sigan atentos a www.ladimisionsubita.com, donde seguiremos ofreciéndoles información cultural de todo tipo y de toda índole. Y hasta la próxima.